Misión Vida Eterna. Buenos días. Bueno, hoy quiero hablar de un tema un poco difícil para muchos, es si está bien consumir licor, si está bien consumir bebidas embriagantes, si está bien tomar como algunos ahora consumen, por ejemplo, fentanilo, drogas psicotrópicas de todo tipo. Si eso a los ojos de Dios, si usted le preguntara hoy a Dios si para eso está bien, Él le contestaría a usted a través de la palabra. Está en la Biblia. Jesús es la palabra. Dice en Juan capítulo 1 que Jesús es la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús se hizo carne por amor a nosotros y hoy nos va a dar una respuesta a ese tema tan fuerte como es el tema de las drogas, como es el tema del licor. Porque a muchos de nosotros nos ha hecho daño, pero muchos no le hemos preguntado a Jesús qué piensa Él de eso. La respuesta está en Proverbios. La mamá a un rey llamado Lemuel. Sobre esa pregunta dice, estos son los dichos sabios con los que la mamá al rey Lemuel le enseñaba. Tú eres mi hijo, el hijo de mis entrañas, el hijo que pedí tener. No desperdicies tu fuerza con las mujeres, ni gastes tu energía en ellas, pues destruyen a los reyes. Lemuel, no es sabio que los reyes tomen vino, ni que los gobernantes se den a la bebida, ya que por culpa de la bebida pueden olvidarse de la ley, de lo que manda la ley, y violar los derechos de los pobres. Dale vino al que se va a morir, y licor al que esté amargado, para que beban y se olviden de su miseria, y no se acuerden más de sus problemas. Habla por los que no pueden hablar, y defiende los derechos de los desamparados. Porque la mamá de Lemuel decía que no estaba bien consumir licor, porque la mamá de Lemuel estaba diciendo al rey que no tomara vino, y era porque no podía discernir lo que estaba bien de lo que estaba mal. Y para eso vamos a ir, Levítico capítulo 10, capítulo 10. Versículo 1, sí. Entonces uno se pregunta, bueno, y si Dios, ya sabemos que la mamá le está diciendo a Lemuel que no tome, pero ¿qué le diría a usted Dios si usted le dijera, bueno, está bien tomar o no está bien tomar licor? Entonces vamos a conocer la historia en detalle de una persona que hizo eso, justamente, antes de acercarse a Dios, y que se supone que era un sacerdote, o que eran sacerdotes. Está en el capítulo 10 de Levítico, versículo 1. Vamos a empezar ahí. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un brasero, pusieron en ellos incienso y fuego, y ofrecieron al Señor un fuego traído de otro lugar que Él no les había ordenado usar. Entonces salió fuego del Señor, los quemó y murieron ante el Señor. Luego Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que el Señor quiso decirles cuando dijo, los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme, les mostraré mi santidad, y así todo el pueblo me respetará. Aarón se quedó callado. Moisés llamó a Misael y a Alfán, hijos de Uziel, el tío de Aarón, y les dijo, vengan y lleven los cuerpos de sus parientes fuera del campamento lejos del santuario. ¿Qué era lo que estaba pasando? Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote Aarón, que estaban a cargo del templo, llevaron un incensario que Dios no le había llevado. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué ellos llevaron? Ellos creyeron que con eso iban a adorar a Dios. Pero fíjese que salió fuego del cielo y los quemó a ellos y los consumió. Y entonces Moisés llamó a dos personas para que sacaran los cuerpos de ellos. Porque cuando una persona se acerca a Dios, no es como que pueda salir de ella. Pero ¿por qué nos acercamos a Dios? Nosotros nos acercamos el cuerpo. La Biblia dice, el cuerpo es el templo de Dios. Y quien le hace daño al cuerpo, ¿le hace daño a quién? A Dios. Cuando ellos se acercaban, el cuerpo de ellos era prestado como templo para el Espíritu Santo. Y sin embargo, ellos tomaron fuego que Dios no les había dicho. Y acá dice, entonces en el versículo, dice acá en el 6, dice, luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no descubran su cabeza ni rasguen sus vestiduras para mostrar tristeza, así no morirán
y Dios no se enojará con todo el pueblo. Es decir, que ni siquiera su familia tuvo derecho a llorar por ellos. ¿Y saben por qué? Porque a veces nosotros nos queremos acercar a Dios y seguir actuando de cualquier manera. Y eso fue lo que hicieron Nadab y Abiú. Dice acá, pero sus parientes sí pueden hacer duelo por el incendio que provocó el Señor. Ustedes no deben salir de la entrada de la carpa del encuentro, porque si lo hacen morirán, pues el aceite de consagrar del Señor está sobre ustedes. Ellos hicieron lo que Moisés les dijo. Luego el Señor le dijo a Aarón, tú y tus hijos no deben beber vino ni cerveza cuando entren en la carpa del encuentro para que no mueran. ¿Saben? Cuando nosotros comenzamos a conocer de Dios, Dios nos hace hijos suyos, pero también el Espíritu Santo nos sella y mora en nosotros. Entonces nosotros no podemos consumir licor. ¿Por qué? Mire lo que dice acá. Dice acá, esta es una ley permanente que se cumplirá de generación en generación. Así podrán distinguir claramente entre lo que es sagrado y lo que no es, entre lo puro y lo que es impuro. O sea, una persona que consume bebidas psicotrópicas no es una persona que pueda estar alerta. Esa era la razón por que la mamá le decía a Lemuel, hola Lemuel, no consuma vino, porque usted realmente no va a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Pero hoy el mundo consume, casi todas las personas consumen licor. Y casi todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sido víctimas de alguien que se ha emborrachado a causa del licor y ha destruido un momento chévere. Por ejemplo, un chava, una boda, una fiesta de cumpleaños. ¿Cuántas cosas hemos destruido? Es más, ha terminado en muerte. Pero Dios nos dice acá que nosotros no debemos hacerlo. ¿Y por qué? Porque no tenemos entonces juicio. ¿Y qué es el juicio? Es la facultad del ser humano para diferenciar el bien del mal. Y es una facultad que a veces la perdemos cuando consumimos drogas psicotrópicas, cuando nosotros no nos damos a la tarea de poder entender cuál es la voluntad perfecta de Dios. Ahora, si Dios viniera hoy y nos dijera, ¿qué pasa si yo las consumo? Entonces la respuesta está en 1 Corintios 6:9. ¿O acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Y acá estamos hablando de los borrachos como esas personas que no están en sano juicio y pueden discernir el bien del mal. Dice acá, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras tendrán parte en el reino de Dios. Muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, a Dios no le agrada que nosotros nos emborrachemos y participemos en eso. Porque cuando nosotros avalamos que alguien esté borracho a nuestro lado, nosotros estamos diciendo como templo del Espíritu Santo que eso está bien. Y entonces, ¿qué va a pasar? La sociedad cada vez se está destruyendo más. Y uno ve a los jóvenes los viernes, es más, entre semana ahora ya los ve, a las 9, 10, 11 de la noche, consumiendo fentanilo, consumiendo drogas psicotrópicas, drogas de todo tipo, porque ahora hay para todos los precios, colores y sabores. Pero nosotros como iglesia debemos tener una postura clara frente a eso y saber que eso está mal y advertirles a las personas que eso destruye su vida. Entonces, acá el libro de Gálatas fue escrito a la iglesia. Y uno ve entonces que muchas personas van a la iglesia, sin embargo siguen con sus malas costumbres. Y entonces dice acá, la iglesia de Gálatas de pronto tenía esos problemas. Y Pablo les dice, oiga, si ustedes están haciendo está mal. Gálatas 5, 19 al 22. Dice acá, por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren.
Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol. ¿Qué es descontrol? Es cuando yo me salgo de sí, de mis cabales, de mi juicio. Dice idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Y cuando acá estamos hablando de otras cosas parecidas, estamos hablando de todas esas drogas que utilizan hoy, tanto jóvenes como adultos, para salir de su conciencia, de su juicio. Porque a veces creemos que porque estamos tan amargados, o porque a veces las cosas no nos salen bien, podemos destruir nuestro cuerpo, que es el templo donde habita Dios. Dios no habita en espacios, Dios habita dentro de nosotros, a través del Espíritu Santo. Dice, ya les advertí contra eso, y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. O sea, una persona puede ir de lunes a domingo a cualquier iglesia y a cualquier tipo de religión. Pero realmente lo que nos hace a nosotros consagrados a Dios es utilizar este libro y hacerlo en nuestra vida realidad. Una persona que no hace realidad este libro en su vida realmente se engaña a sí mismo. Porque Jesús es la palabra. Y la palabra nos dice que eso está mal. Entonces, si Jesús nos está diciendo hoy que eso está mal, debemos corregir nuestros caminos. Y vamos a ver ahora en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo de 1 al 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Entonces, a veces nosotros creemos que podemos actuar de cualquier manera, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta que nosotros estamos, en vez de siendo luz a nuestros vecinos, somos oscuridad y tinieblas. Y eso es algo triste, ¿no? Mire, si nuestros vecinos ven que nosotros podemos hacer un chaguar o un asado sin cerveza y la pasamos chévere, los vecinos van a decir, ay, mire que no necesitamos cerveza, no necesitamos consumir alucinógenos, no necesitamos. Pero si nosotros como cristianos no somos como un factor de cambio donde ellos vean algo diferente de nosotros no somos luz, somos oscuridad. Dice acá, en Primera de Pedro 2:1, entonces no hagan ningún mal, no digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni se maldigan unos a otros, sean como bebés recién nacidos, y busques con ansia la leche espiritual pura. ¿Cuál es la leche espiritual pura? La palabra, en nuestras vidas. Porque la Biblia dice que nosotros no debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Dice, así podrán crecer y ser salvos, ya que han saboreado lo bueno que es el Señor. Acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Pues así también dice la Escritura. Miren, pongo en Sión la piedra principal, elegido por mucho valor. El que confía en esa piedra no será defraudado. Para ustedes los que creen, esa piedra les dará honra. Pero en cuanto a los que no creen, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Para los que no creen, esa piedra también es una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropezaron porque no obedecieron el mensaje. Eso es lo que Dios tenía planeado para ellos. Pero ustedes son un pueblo elegido de Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Ahora, si nosotros somos piedras vivas para construir el templo de Jesucristo, la cabeza es Cristo, ¿cierto? Porque dice que es la piedra principal. En cada casa hay un ángulo.
Y ese ángulo, sobre ese ángulo está construida toda la casa, ¿cierto? Asimismo, nuestro ángulo es Cristo, que es su palabra. Y nosotros somos piedras vivas. Y todos nosotros hacemos y somos piedras vivas en el templo de Jesús, pues que vamos a hacer luz para las tinieblas. Y cuando somos luz, las personas van a decir, oh caramba, yo quiero ser así, yo quiero transformar mi vida. Pero a veces uno, porque en la casa o en la familia de pronto no convencemos a nadie, entonces volvemos sobre nuestros pies. Pero así no debe ser. No importa que ellos sean una persona dura de corazón en nuestra familia, nosotros todavía podemos andar en el camino de Dios y ser un factor de cambio para todos, ¿sí? Ahora vamos a mirar Mateo 24, versículos del 45 al 51. Dios nos puso a nosotros como siervos y nosotros ahorita tenemos un gran problema en la iglesia, y es que la iglesia solamente quiere recibir las promesas de Dios. Entonces muchas personas han venido a la congregación, buscan trabajo, Dios los da el excelente trabajo, el trabajo de sus vidas, y se olvidan de Dios. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no hemos pregonado que Dios también va a juzgar esa parte. Porque Dios nos puso, si bien Dios nos da las promesas de Dios, Dios también nos da el trabajo que debemos hacer como siervos para recibir esas promesas. ¿Quién es pues el siervo responsable y digno de confianza? El señor de la casa le encarga a un siervo la responsabilidad de dar de comer a los demás a su debido tiempo. Cuando es el siervo en quien confía el dueño ¿cuál es el siervo en quien confía el dueño para hacer ese trabajo? Qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regrese lo encuentra cumpliendo su deber. Digo la verdad, el patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Por otra parte, supongan que ese siervo es malo y se dice a sí mismo, mi señor se va a demorar. Comienza a pegarles a los demás siervos y a comer y a emborracharse con otros como él. Su señor volverá el día en que menos se lo espere y a la hora en que menos se lo imagina, lo cortará en pedazos como ocurre con los hipócritas. Mueren entre el dolor, llantos y el crujir de dientes. Fíjense que Dios nos está hablando acá de los siervos que sin darnos cuenta seguimos en las mismas, emborrachándonos, tomando, consumiendo licor, creyendo que no, es que en la Biblia en ninguna parte dice éxtasis, dice que, eso forma parte de emborracharse, porque nosotros no estamos en juicio cuando consumimos eso. Y entonces dice la palabra de Dios, acá vamos a mirar algunos, ¿por qué una persona como nosotros no debe consumir? Entonces vamos a mirar el libro de Proverbios y sus dichos. ¿Qué nos dice? Proverbios 21, primero vamos a mirar. Dice, el vino causa insolencia y las bebidas embriagantes provocan escándalos. Hacen que la gente pierda el control de sí misma. O sea, nos está diciendo que una persona que enseña la palabra, si toma licor va a tener un problema. Y es que en lugar de ser luz a los demás, mire que acá dice que va a provocar escándalos y va a perder el control de sí mismo. Y uno nunca debe nunca debe perder el control de sí mismo. Ahora vamos a ver Proverbios 21, 17. Dice acá, el que solo busca la diversión siempre tendrá necesidad, pues nunca progresa el que ama el vino. Fíjense que a veces la gente no se da cuenta, pero el vino está al lado de la diversión, de la mala diversión. Porque uno puede, por ejemplo, celebrar unos cumpleaños, uno puede celebrar unas bodas, uno puede celebrar cualquier cosa sin necesidad de una gota de licor. Porque el licor lo único que va a causar es dolor en nuestra familia. ¿Sí? Ahora, Proverbios 24, vamos a ir a Proverbios 24, versículos 18 al 35, del 18 al 35. Dice acá, dice acá está, perdón. Dice, pues al ver esto el Señor no lo aprobará, entonces decidirá ayudar a tu enemigo. No permitas que los perversos te inquieten, ni sientas envidia de los que hacen malvados, pues el perverso no tiene ninguna esperanza, su lámpara se apagará. ¿Qué es una persona perversa? Una persona perversa es la persona que tiene
su corazón corrompido. ¿Sí? Dice acá, hijo mío, respeta al Señor y al rey, y no te unas a los rebeldes, porque muy rápido les llegará su destrucción. Y no se sabe el castigo que Dios y el rey pueden mandar. Entonces acá nos habla de que uno no puede ser pervertido. Y acá nos va a hablar algo peor, y es algo que se utiliza muchísimo hoy, y es los negocios y el trago. Cuando uno a veces dice, bueno, voy a hacer un negocio, y tomémonos un vinito para celebrar, mire, vendimos esta casa, o compramos tal cosa, y queremos celebrar. Entonces, Isaías 30, vamos a ir a Isaías 30, está un poquito más adelante, pero no mucho. Isaías 30, del 1 al 10. Y mire lo que dice acá. Dice acá, el Señor dice, ¿qué mal les irá a los hijos rebeldes, que llevan a cabo sus planes en contra de mis deseos, y confirman alianzas con una copa de vino y no con mi espíritu? Con eso amontonan sus pecados. Ellos bajan a Egipto sin pedir mi consejo, a pedir protección del faraón, y a cobijarse bajo la sombra de Egipto. La protección del faraón no hará más que avergonzarlos. Cobijarse bajo la sombra de Egipto será su desgracia. Mire que acá dice que confirman alianzas con una copa de vino. Entonces a veces nosotros no necesitamos. O sea, si yo no puedo celebrar con una copa de vino, yo no me siento feliz. Y así mismo le pasa a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que acaban de graduarse y la forma en que celebran es ir a metiendo allá y a consumiendo lo que no deben consumir. Pero también los adultos, ahora yo veo que hay muchos ancianos consumidos ¿en qué? En esas drogas psicotrópicas. O sea, ya no solamente los ancianos son alcohólicos, sino que a ese alcohol le agregan drogas psicotrópicas. Y miren lo que le están diciendo, vendiendo a los más jóvenes, que eso está bien, que la vida no tiene sentido, que la vida no tiene valor, ¿no? Y entonces, ahora que nosotros vemos, vamos a ir a devolvernos un poquito a Isaías 5, versículo 11. Mire que la palabra nos está haciendo clara en muchas partes de que no está bien emborracharse, que no está bien consumir o alegrarnos con el licor, ¿no? 5, 11, 12 dice acá, ¿qué mal les va a ir a los que se levantan en la mañana tras un trago y se quedan hasta la tarde, embriagándose con vino? En sus fiestas hay liras, arpas, tambores, flautas y vino, pero no prestan atención a lo que el Señor ha hecho ni a la obra de sus manos. Mire, hay personas que en la noche comienzan a tomar licor, les llega la mañana. Mire, yo ahorita salía a comprar algo y usted ve un montón de jóvenes hoy en día diciendo eso está bien. ¿Y saben qué, por qué eso lo están haciendo los jóvenes? Porque en la iglesia esto no se predica. No se predica el pecado. Y claro, a la gente le encanta que le endulcen el oído. Y está bien, las promesas de Dios sí son sí y amén. Pero Dios también quiere santidad. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dice que mal le va a ir a los que se levantan en la mañana tras un trago. O sea, es decir, ni siquiera se acostaron. Y uno ve a los borrachitos por ahí y siguen la fiesta y siguen la fiesta. Pero hay un remedio para eso, y es cambiar nuestra actitud, es cambiar nuestra conducta, cambiar nuestro comportamiento, decirle a Dios, bueno, Dios, listo, yo la embarré hasta aquí, pero a partir de hoy voy a dejar el licor, voy a dejar esas malas amistades. La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. Casi todos los pecados que nosotros hemos cometido graves ha sido en nuestra juventud. ¿Y saben por qué? Porque no hemos huido de los pecados juveniles. José, cuando una mujer, José, uno de los hijos de Jacob, cuando una mujer se le insinuó, él lo que hizo fue huir y quedó en peloto, desnudo. Y es más, lo tacharon de que él había intentado violar a esa mujer. Pero como de Dios nadie se burla, Dios escuchó su oración. Y todo lo que él hizo en adelante, Dios siempre lo bendijo. Entonces a veces nosotros decimos, bueno, y si yo hago lo correcto y no lo corrupto, Dios me va a bendecir. Claro, lo va a bendecir como a José. Ahora vamos a ver Jeremías
51, 6 al 10. Ahora, ¿por qué los voy a llenar de esto? Porque hay muchas personas que dicen, no, eso no lo dice la palabra. Jeremías 51. 51 del 6 al 10. Y a veces nosotros entonces decimos, somos obstinados. Entonces, decirle a la gente, la Biblia está llena de palabras que nos están diciendo que eso está mal. La iglesia no puede seguir siendo o incitando al mundo a hacer el mal. La iglesia tiene que ser un cambio. Dice acá, huyan de Babilonia, sálvese quien pueda, no se hagan matar por el pecado de ella. Es hora de la venganza del Señor, Él le dará su merecido. En manos del Señor Babilonia era una copa de oro, que emborrachaba a todo el mundo. Mira, a veces nosotros vemos programas de televisión, y la televisión se ha convertido en la Babilonia, que era la Torre de Babel, ¿sí? Era un lugar donde toda la gente confluía allí. Y eso es la televisión, esos son los medios audiovisuales, ese es el internet, ese es todos los medios que ahora tenemos, que casi en un instante podemos conectarnos unos con los otros. Y dice acá, huyan de Babilonia. Entonces a veces esos programas de televisión que nos incitan a hacer lo que no es correcto, apaguemos el televisor, apaguemos el computador, apaguemos el internet. Usted quiere tener un vínculo realmente con Jesús, usted tiene que leer la palabra completa. Dios le va a decir, a ver, usted tuvo tiempo para ver 50 capítulos de Netflix, pero no tuvo tiempo para leer la Biblia. Usted tuvo tiempo para irse y graduarse de una carrera de 10, 12 semestres y no tuvo tiempo de leerle la palabra de Dios completa a sus hijos. Y por eso es que nuestros hijos se destruyen. Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero no es como instruyéndolo a las malas, porque a veces la gente dice, dele palo. Pero la Biblia dice, la vara es la boca de Jesús. ¿Qué es la vara? Es esta palabra. No son los golpes, no son los insultos. Es la palabra de Dios lo que va a transformar a nuestros hijos. Entonces, para terminar, quiero que usted vaya a Juan capítulo 8. Y cuando usted se dé cuenta de que esta palabra de pronto ha sido rema en su vida, dice acá en el capítulo 8, versículo 8. Jesús tenía una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Pero mire que Él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces Él se empezó a agachar y esperó a ver cuántas personas la condenaban a ella. Y Él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y se fue apartando desde el más viejo hasta el más joven. Si fuera acá sería igual, porque no es lo mismo un niño que ha cometido menos pecados que nosotros, que una persona adulta como yo, que ya la ha embarrado una, otra y otra y otra vez. Y entonces dice acá, en el versículo 9, al escuchar esto se empezaron a ir de uno en uno y los más viejos se fueron primero. Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí parada. Jesús se puso de pie y le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Ella dijo, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Y hoy nos dice Jesús, vete y de ahora en adelante no peques más. Huyan de esas pasiones juveniles. Huyan de esas cosas que destruyen. No solo la familia, la sociedad entera está siendo destruida. Nuestros gobernantes también a veces son borrachos, consumen bebidas psicotrópicas. Ahora Dios no nos mandó a juzgarlos, pero sí a pregonarle la palabra. Porque Colombia necesita la palabra de Dios. Colombia necesita la lectura de la Biblia. Colombia necesita que todos transformemos a nuestros niños y que los sentemos a escuchar estas palabras. Porque a veces uno dice, ya cuando es joven, él no va a escuchar esto. Pero en cambio cuando él sea ya un joven, dice, no, yo escuché que eso estaba mal desde niño. Y entonces puse en mi corazón no hacerlo. Pero ¿de qué vale que yo ya le pregone la palabra a mi hijo cuando ya es un cucho? Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decir, Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por esta tu palabra, Señor.
Hoy te pedimos perdón, Señor, porque como cristianos a veces no somos luz a las naciones, Señor. Porque no somos luz a nuestros vecinos, porque no somos luz de cambio, Señor. Hoy te pedimos por todos esos jóvenes, por todas esas familias, Señor, que hoy tienen ese flagelo como son el licor, Señor, las parrandas, las borracheras, Señor, el cigarrillo, Señor, y todas esas drogas psicotrópicas que destruyen no solamente a nuestra sociedad colombiana, sino al mundo entero, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que tú bendigas a Colombia y bendigas, Señor, a cada persona, Señor, y que cada persona ponga en su corazón cambiar su vida, Señor, ser un vehículo y un puente para que la palabra tuya, Señor, llegue a muchos, muchos lugares, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Misión Vida Eterna.